Hola, soy el profesor David Yer de la Universidad de Antioquia y en esta presentación os voy a hablar sobre principios básicos de fluidoterapia con los que conviene estar familiarizados si vamos a hacer una administración de fluidos a un animal. Para empezar, cuando hablamos de presión osmótica y en palabras sencillas, sería la fuerza que ejercen partículas que están disueltas en el agua y que por tanto pueden interactuar con ellas para bien retener ese agua o atraerla hacia donde ellas están. En este ejemplo ponemos un vaso con dos compartimentos que están separados por una membrana semipermeable, como son las de las células del cuerpo. Pues bien, el agua podría atravesar libremente esa membrana, pero las partículas, sin embargo, no lo pueden hacer. Entonces, imagínense que echamos un puñado de sal, que es cloruro sódico, en el compartimento derecho del vaso. Pues bien, esa sal va a desaparecer inmediatamente porque se disocia el sodio y el cloro, cada una se va por su lado, y lo que era la molécula de cloruro sódico, pues ahora va a dar lugar a dos moléculas, una de sodio y otra de cloro, y cada una de las cuales pues quiere rodearse de agua. Entonces una molécula de sal ha dado lugar a dos partículas que ejercen un efecto osmótico. Entonces vean que en el compartimento que hemos echado la sal hay más concentración de estas partículas y lo que van a hacer es atraer el agua hasta el punto donde la concentración de las partículas es igual a ambos lados de la membrana. En ese punto, que ven que los colores son iguales, en ambos lados de las membranas, no habría movimiento neto de agua de un sitio a otro de la membrana, es decir, que lo que entra es igual a lo que sale. Pues bien, la fuerza que ejercen esas partículas, en este caso no para atraer, sino para retener ese agua en el lado derecho de la membrana, sería la misma que ejerce el desnivel que ven que hay entre las dos columnas, y eso es lo que vamos a llamar como presión osmótica. ¿Por qué es esto bien importante? Pues fíjense, si yo administro una solución intravenosa a un animal que tiene la misma osmolaridad, es decir, el mismo número de partículas que ejercen presión osmótica que el plasma, entonces decimos que es una solución isotónica, es decir, que no va a ejercer un desplazamiento neto de agua de un sitio a otro de la membrana, de los eritrocitos. Ahora bien, vean qué ocurre si administramos una solución que tiene mucha más cantidad de sal. En este caso, la sal que estamos administrando va a estar más concentrada fuera de los eritrocitos y va a atraer agua, y entonces el eritrocito pues se va a encoger o se va a arrugar, como ven ahí en esa diapositiva. Eso no es peligroso desde el punto de vista de que se destruya el eritrocito. Por contra, si lo que administramos es una solución hipotónica, como por ejemplo sería el agua, simplemente agua estéril, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que hay más sal dentro del eritrocito y ahora va a atraer el agua hacia adentro. Entonces el eritrocito se va a hinchar y va a estallar produciéndose una hemólisis. Entonces en este gráfico precisamente tenemos eso representado. Fíjense que cuando la osmolaridad del plasma está alrededor de 310 miliosmoles por litro. Entonces las soluciones que están cerquitas a lo que es el plasma decimos que son isotónicas, y ahí tenemos algunas: el cloruro sódico al 0,9%, el Ringer lactato o la solución de destrosa al 5%. Cuando estamos administrando una solución que está por debajo de 200 miliosmoles por litro, empiezan a producirse hemólisis en los eritrocitos que entran en contacto con esa solución. Bueno, en esta otra gráfica lo que tenemos representado es el tipo de compartimentos a los que va a llegar el agua, con distintos tipos de fluidos que estamos administrando. Entonces, si diésemos glucosa al 5%, vean que como la glucosa es capaz de entrar al espacio intracelular, pues va a atraer el agua que hemos administrado con ella.
¿de acuerdo? Entonces se van a llenar los tres compartimentos donde va la glucosa, que sería el plasma, el fluido intersticial y el espacio intracelular. Si damos solución salina o cloruro sódico al 0,9%, vean que ese cloro y ese sodio se va a quedar en el plasma y en el fluido intersticial, y por tanto el agua que hemos administrado solo va a llenar esos dos compartimentos. Y si damos plasma o sangre, pues básicamente el agua que administramos se va a quedar en el espacio intravascular. Por concepto de osmolaridad, más o menos, para decirlo en palabras más técnicas, es el número de osmoles por litro de una solución. Y acuérdense que todos los espacios del cuerpo, en este caso el espacio intravascular y el intersticial principalmente, son isotónicos entre sí. Y acuérdense también que el valor normal de osmolaridad que hay en el plasma o en la sangre es de 300 o 310 miliosmoles por litro, dependiendo de cómo se haga el cálculo. ¿Qué diferencia hay entre osmolaridad y molaridad? Pues bien, la osmolaridad sería el número de osmoles de soluto o partículas disueltas en el solvente y que hemos dicho que pueden atraer o retener agua. La molaridad equivale a la osmolaridad cuando la sustancia no se disocia, como por ejemplo la glucosa. Entonces ahí hemos puesto dos ejemplos. Vean que un mol de dextrosa o glucosa, que es lo mismo, no se disocia cuando la echamos en agua, entonces equivale a un osmol de dextrosa. Sin embargo, un puñado de sal, imagínense que podemos pesar un mol de sal, pues cuando la echamos en agua se va a partir, se va a separar el sodio y el cloro y va a producir dos osmoles, uno de sodio y otro de cloro. Vamos a ver cómo haríamos los cálculos de miliosmoles a partir de un porcentaje que te den en una solución que vas a administrar por una vía parenteral. Y vamos a poner el ejemplo más sencillo de una solución salina al 0,9%. Entonces ahí tenemos que 0,9% sería igual a 9 gramos, a pesar 9 gramos de sal y echarlos en un litro de agua. Pues bien, acuérdense que para calcular la molaridad lo que hacíamos es dividir la masa, en este caso una masa de 9 gramos son 9.000 miligramos, por el peso molecular de esa sustancia, en este caso es la sal, y el peso molecular de una molécula de sal serían 23 Dalton, que es el sodio, y 35,5 Dalton, que es el cloro. Ambos suman 58,9. Por tanto, si dividimos 9.000 miligramos entre 58,9 Dalton, nos va a dar que tenemos 153 milimoles de sal. Esos hemos dicho que son sal sin haberse disociado. Cuando lo vamos a echar en agua, esos moles se van a disociar, entonces van a producir dos partículas. Si multiplicamos 153,8 por 2, nos va a dar que tenemos 306 miliosmoles, y como eran un litro de agua, pues serían 306 miliosmoles en un litro de agua, que es básicamente similar a la osmolaridad del plasma. Fíjense que a continuación tenemos un término que es la osmolalidad del plasma. La osmolaridad sería el número de partículas que hay en un kilo de agua. Pero un kilo de agua no es todo agua. Es decir, en un kilo de agua tenemos nada más que 0,93 litros. Y el resto, que sería pues 70 gramos, son proteínas. Entonces, si en realidad dividimos esos osmoles por el líquido que tiene un kilo de agua, que serían 0,93 litros de agua, nos va a dar que el plasma tiene una osmolaridad también de 306 miliosmoles,
y por eso decimos que una solución salina de 0,9% es isotónica, tiene la misma osmolaridad que el plasma. Hay otro concepto importante que también se maneja cuando hacemos los cálculos. Cuando decimos que estamos administrando electrolitos, básicamente lo que lleva a esa solución son iones. Son moléculas, o si quieren partículas, que al disolverse en agua pues pueden conducir la electricidad porque tienen carga positiva o negativa. Y los iones en el cuerpo se van a juntar en función de la carga. Entonces, si decimos que tenemos 1 miliosmol de cloro, como solo tiene una carga, equivale a tener 1 miliequivalente. Pero sin embargo, si tenemos 1 miliosmol de calcio, tenemos 2 miliequivalentes. ¿De acuerdo? Hay que dividir básicamente los osmoles por la valencia de ese ion para tener el número de equivalentes que tiene. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre algunos de los signos clínicos que vamos a observar en un animal y que requerirían el suministro de fluidos por una vía bien parenteral o enteral. Entonces, ¿cuándo decimos que va a hacer falta administrarle a ese animal líquido? Ahí tenemos cuáles son los signos básicos de una deshidratación. Si sacásemos orina, veríamos que el riñón está concentrando esa orina, es decir, que tiene una densidad mucho más alta de lo normal. Pues bien, si aparte va a haber menor producción de orina, eso es lo que llamamos que hay oliguria. Si el animal muestra signos de deshidratación y la densidad, ahí pone la gravedad específica, es baja, ¿qué es lo que nos está indicando? Pues básicamente una gravedad específica baja significa que el riñón no está concentrando la orina, que es lo que debería de hacer cuando hay un estado de deshidratación. Entonces, si el animal tiene deshidratación y vemos que la orina no sale concentrada, es porque el riñón no está funcionando bien. Otros signos de deshidratación que podemos ver si falta ya mucha cantidad de agua en el cuerpo, pues es que el animal entra en un estado de shock o colapso circulatorio. Por suerte, vamos a intervenir antes de eso. Y lo vamos a hacer cuando veamos que el animal pues tiene estos otros signos que ahí tenemos. Que se le resecan las mucosas, básicamente no está llegando sangre a la periferia y entonces pues las mucosas parecen secas. La lengua, por ejemplo, no está húmeda. Y vean también que si no llega sangre a la piel, pues cuando pellizcamos la piel, esta tarda mucho tiempo en retraerse. Entonces decimos que la piel es poco elástica. También el animal va a tener retracción del globo ocular cuando está muy deshidratado, y esto sobre todo es un parámetro que se usa mucho en terneros, el grado de retracción del globo ocular, para más o menos decir qué porcentaje de deshidratación tiene el animal. Podríamos sacar sangre y ver cómo está la osmolaridad, y otro parámetro que podríamos medir en sangre es ver cómo está el hematocrito y las proteínas plasmáticas. En la sangre, acuérdense que tenemos glóbulos rojos, proteínas, sales y agua. Entonces, si lo que falta imagínense que hay una diarrea y se ha perdido agua y sales o electrolitos, pues lo que va a estar aumentado es los glóbulos rojos y las proteínas. Entonces podemos usar esos parámetros para decir también que existe un estado de deshidratación. El grado de deshidratación en la práctica diaria se hace de forma subjetiva, es decir, es muy difícil medir exactamente qué porcentaje del peso vivo ha perdido en agua. Si ha perdido un 4% del peso corporal, decimos que la deshidratación es ligera. Y ahí pues los signos que vamos a ver es que el animal tiene sed, la piel sí se retrae, las mucosas todavía están húmedas, es decir que es muy difícil, por debajo del 5% es prácticamente desapercibible, no se puede medir
bien si el animal está deshidratado o no. Podríamos decir que es subclínica. A partir de 5% para arriba ya sí va a ser percebible y vamos a ver que la piel se retrae más lentamente. Ahí tenemos que el tiempo de llenado capilar va a estar aumentado, es decir que si presionamos con el dedo la mucosa oral, debajo de los labios, pues vamos a ver que tarda más tiempo en volver a adquirir su color rosado. Vamos a ver que el pelo puede estar áspero, las mucosas están secas, todavía la lengua se mantiene húmeda. Cuando el grado de deshidratación es del 8%, ya es severo, todavía no llegando al estadio crítico, pero ya es el punto de corte, acuérdense, cuando llega al 8%, para decir que el animal requiere fluidos por una vía parenteral. Es decir, en vez de administrarlos por vía oral, si el grado de deshidratación es del 8% o mayor, habría que administrarlos por vía intravenosa porque corre peligro la vida del animal. Entonces ahí lo que vamos a ver es ya que la piel no se retrae, obviamente lo mismo que el 6%, pero todavía agravado. La piel se retrae todavía más lenta. Las mucosas, la lengua en este caso, están resecas y los ojos se retraen en la órbita. Y cuando ya el grado de deshidratación llega por encima del 10%, ahí el animal entra ya en estado de shock o colapso circulatorio. Aquí tenemos una guía para estimar el grado de deshidratación en un ternero. Básicamente vean que lo han dividido en 5%, vean que por debajo del 5%, en ese 5% es difícil de percibir clínicamente si hay el grado de deshidratación que tiene. A partir de 7 ya tenemos los ojos ligeramente hundidos, la piel pierde su elasticidad, el ternero todavía está medio, se puede tener en pie, no está débil del todo y puede succionar cuando se le administra un biberón, por ejemplo. Y a partir del 9%, pues ya está entrando en un grado mucho más grave. Ahí tienen los signos clínicos que presenta. Otra tabla mostrando lo mismo, pero con más detalle. Vean que por debajo del 5% hay pocos signos clínicos, no se puede detectar bien. De ahí para arriba todo va de mal en peor. Vamos a ver cuáles son los cálculos que vamos a hacer para rehidratar al animal. Vamos a empezar por el volumen de líquidos que habría que administrarle al animal y suponiendo que él no está bebiendo nada. Tendríamos que tener en cuenta las pérdidas, si está vomitando, si sigue con diarrea que está teniendo al día, el mantenimiento. Esto básicamente hace referencia a que el animal, aunque él no esté teniendo diarrea o vómitos, él necesita agua, por ejemplo, para producir orina, o hay agua que está eliminando con pulmones también, en forma de vapor de agua. Entonces eso es lo que llamamos el mantenimiento. Y por otra parte, el grado de deshidratación son las pérdidas de agua que ya ha tenido y que por tanto hay que reemplazar. Después vamos a tener que calcular el tipo de líquido que vamos a administrar dependiendo de qué tipo de pérdidas haya tenido y el ritmo de infusión. Para poner un ejemplo, imagínense que tenemos un perro San Bernardo de 20 kilos, de 2 meses, tiene una deshidratación subjetiva del 6% y está perdiendo alrededor de 120 mililitros por día que estimamos por el tipo de diarrea que está teniendo. Entonces, para el mantenimiento, al ser un animal joven, el mantenimiento es el doble en general que los adultos. Suele ser de 120 o 130 mililitros por kilogramo por día. Entonces eso hay que multiplicarlo por el peso del animal y nos da el volumen que habría que administrar, que es de 2.600 mililitros, nada más que por el mantenimiento. El grado de deshidratación que nos dice cuánto ha perdido
se multiplica también por el peso corporal del animal y nos da que tenemos que reemplazarle 1200 mililitros, y después sumamos las 120 mililitros, pues en total a ese animal habría que administrarle casi 4 litros de líquidos al día. Bueno, el tipo de fluidos que habría que administrar hay cuatro tipos de fluidos que podemos administrar. Tenemos los cristaloides, que básicamente son los electrolitos, los coloides, que también llamamos expansores del plasma, el plasma o la sangre total. Cuando hablamos de cristaloides o electrolitos, acuérdense que básicamente son las sales. Hay que acordarse de unas cosas. La primera, cuando los administramos salen rápidamente al espacio intersticial, con lo que solo se va a quedar entre un 20 y un 25% dentro del espacio intravascular. Es decir, que si queremos, imagínense que el animal está en un estado de shock y en ese estado pues no está llegando sangre a los tejidos y el animal pues se puede morir en cualquier momento. Lo que hay que hacer rápidamente es aumentar la presión sanguínea para que el animal lleve sangre a esos tejidos. Pues estos cristaloides lo van a hacer lentamente. ¿Por qué? Porque el agua que administramos con ellos se sale de los vasos, entonces pues no va a quedarse en el espacio intravascular y por tanto pues no va a aumentar el volumen de sangre que hay circulante para que llegue a los tejidos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que estamos administrando nada más que agua y sales, por tanto el hematocrito va a disminuir, es decir, vamos a estar diluyendo los glóbulos rojos y las proteínas. Entonces el punto por debajo del cual no se debería de seguir administrando fluidos cristaloides es un hematocrito del 20%. ¿Por qué? Porque estamos diluyendo mucho la sangre, no llegan glóbulos rojos a los tejidos y si no llegan glóbulos rojos no llega oxígeno. Y por otra parte las proteínas. Las proteínas, si bajan mucho por debajo de 3,5, estamos perdiendo presión oncótica y entonces lo que ocurre es que el agua que tiene que llegar, que tiene que entrar de nuevo a la sangre en el lado venoso de los capilares, se queda en el espacio intersticial y entonces se pueden producir edemas. Entonces acuérdese que esos dos valores nos van a indicar si estamos administrando más fluidos cristaloides de la cuenta. Ahí les he hecho unas preguntas de reflexión: ¿cómo estará el hematocrito en caso de hemorragias, de una anemia, en caso de una deshidratación, por ejemplo porque el animal lleva 2 o 3 días sin beber, o una deshidratación porque hay diarrea, o un caso de un shock endotóxico en lo que hay un daño en la permeabilidad de los capilares y se sale plasma fuera de los vasos. Otro tipo de preguntas que les estoy haciendo serían: ¿cómo estarían las proteínas después de una hemorragia? ¿Y cómo estarían las proteínas si hay una deshidratación simple? Entonces, acuérdense que el principal efecto adverso de los cristaloides es el edema, es decir, si administramos mucha cantidad y el riñón no está funcionando para eliminar el exceso que estamos dando, pues ese líquido tiene que ir a algún sitio. Y ese algún sitio pues es el espacio intravascular, se queda en el espacio intravascular y se forman edemas. Y el principal sitio donde no quieres que se forme un edema es el pulmón. Si el edema se forma en el pulmón, pues el animal se puede morir por un edema pulmonar. ¿Cuándo están indicados los cristaloides? Pues básicamente cuando hay pérdida de agua y sales. Entonces, ¿en qué situaciones? Pues vómitos, diarreas, efusiones pleurales o peritoneales, cuando hay una toxemia, es decir, o una septicemia. Básicamente
cuando lo que se pierde es agua y electrolitos. Y ahí pues dependiendo de lo que tengamos disponible, lo ideal sería administrar un líquido que sea el más parecido al plasma de todos, como por ejemplo sería el Ringer lactato. Aquí tenemos distintos tipos de electrolitos que podemos administrar. Entonces vean por ahí que tenemos el Ringer lactato, o Hartmann que llaman, y que vea que tiene sodio, potasio, calcio y cloro. Y también lleva bicarbonato. En realidad es quizás el más similar al plasma. Si damos, por ejemplo, dextrosa, lo único que estamos dando es glucosa, no estamos aportando iones, que son las sales que se están perdiendo. Aquí tenemos distintos tipos de soluciones electrolíticas que aconsejan si tenemos un tipo de patología u otro. Para vómitos, pues el Ringer o solución salina normal. El cloruro sódico lo que pasa que va a producir acidosis. En el caso del vómito, lo que se puede producir es una alcalosis, entonces por eso están recomendándolo ahí. La diarrea va a ir acompañada de acidosis, entonces el lactato Ringer, si ven lactato, pues tiene bicarbonato y contrarresta un poco la acidosis. Lo mismo que el Darrow. Bueno, entonces, como habíamos dicho, el riesgo de los cristaloides es si que el riñón no esté funcionando y estemos sobrehidratando al animal. Si sobrehidratamos al animal y no hay una buena función renal, esos líquidos se tienen que ir a algún lado y el peor sitio donde se pueden ir es al pulmón. Acuérdense que ¿cómo podemos saber que estamos dando un exceso? Pues podemos medir el hematocrito, que teóricamente no debe descender del 20%, y las proteínas plasmáticas, que no deberían descender del 3,5 gramos por decilitro. Y ahí tienen los valores normales de rango para hematocrito y proteínas totales. Bueno, el otro tipo de líquido que podemos administrar son los coloides. Y hay dos tipos, que son las gelatinas y el dextrano o los dextranos, que son de tipo azucarado. Entonces, aquí lo que nos interesa es que el líquido que estamos administrando con la sustancia, en este caso, esos expansores del plasma, se queden dentro de la sangre para restaurar rápidamente la presión sanguínea. Entonces, las indicaciones van a ser cuando hay un estado de shock o pérdidas de más del 50% de sangre. Obviamente, si no tenemos sangre, pues tenemos que dar coloides, pero lo ideal sería administrar sangre si se ha perdido más del 50%. Vean que al ser moléculas grandes permanecen en el espacio vascular, aumenta la presión oncótica. La presión oncótica es básicamente la presión osmótica que ejercen las proteínas del plasma. Y lo que van a hacer es atraer agua al torrente circulatorio y así restaurar rápidamente la volemia y perfusión tisular en casos de shock. Hemos dicho que tenemos de tipo azucarado o polisacárido, que son los dextranos, y los de tipo proteico, que son las gelatinas. Y aquí, como el líquido que vamos a administrar se queda dentro del espacio intravascular, hay que tener cuidado de no administrar más de la cuenta. Entonces, el límite máximo que recomiendan es de 20 mililitros por kilo al día. Y normalmente pues se administra seguido de cristaloides a la velocidad del mantenimiento. Extraer sangre total. Se recoge en bolsas de plástico que son iguales que las de extracción de sangre para humanos y las que llevan citrato como anticoagulante. Se pueden mantener refrigeradas hasta 21 días. Y la dosis de administración de sangre pues se puede calcular a ojo, se pueden administrar igual que los coloides 10-20 mililitros por kilo, y vean que eso para un caballo de 450 kilos pues sería alrededor de 4,5 a 9 litros que habría que administrarle. Con respecto al ritmo de infusión, y vamos a aludir al caso de los perros,
Depende de la gravedad de la situación, obviamente. El peor caso donde habría que administrarlos más rápidamente sería que el animal se está muriendo porque está en un estado de shock. Entonces ahí fíjase que podemos administrar cristaloides, pero acuérdense que los cristaloides se salen de los vasos, y el ritmo inicial que se indica en muchos libros de texto de 90 mililitros por kilo por hora, básicamente la cantidad de sangre que hay en el animal la estaríamos administrando en una hora. Se puede hacer, pero ahora en realidad no recomiendan hacerlo tan rápidamente, hacerlo de forma escalonada, pero se podría hacer. Y el ritmo de mantenimiento es de 10 litros por kilo por hora. Eso es más o menos lo que se usa cuando estamos haciendo una cirugía en un animal. El ritmo de infusión de coloides, básicamente te dicen que al día no des más de 10 a 20 mililitros del coloide, eso ya vienen preparados por kilo. Y por último tenemos la sangre, que se administra más o menos al mismo ritmo, perdón, a la misma cantidad que los coloides, 20 mililitros por kilo. Y lo ideal es que subir el hematocrito por encima del 20% lo más rápidamente posible. Bueno, hay dos condiciones que requieren un tratamiento aparte del líquido que vayamos a administrar. Sobre todo cuando hay una pérdida, por ejemplo, en diarreas, que suelen ir acompañadas de acidosis y pérdida de potasio. Si hay una acidosis, el animal normalmente está hiperventilando, y el déficit de bicarbonato en la sangre pues puede ser leve, moderado o grave, en base a lo que medimos de bicarbonato en sangre. Si el animal tiene pérdida de potasio grave, vamos a ver que por lo general está muy débil. Entonces, el tratamiento básicamente va a consistir en administrar potasio a los líquidos, es decir, añadir potasio a los líquidos que estamos administrando, y normalmente un ritmo de 0,5 miliequivalentes por kilo por hora son seguros. Y con respecto al bicarbonato, es seguro administrar 2 miliequivalentes por kilo en 30 minutos, aunque el animal no lo necesitase. Vean que aquí tenemos una tabla que viene todas las características que podemos necesitar cuando seleccionamos un fluido u otro. Entonces ahí vienen prácticamente todos los cristaloides para mantenimiento, para reemplazo, también vienen los coloides y la composición que llevan cada uno de ellos. Vean que casi todos ellos son isotónicos, y ya veremos que los hipertónicos se pueden usar en caso de que queramos restaurar rápidamente la presión sanguínea. Aquí tenemos una tabla que, dependiendo del tipo de patología que padezca el animal, pues te recomiendan un tipo de fluido u otro. Y por último les pongo una tabla en la que viene la composición de los electrolitos en el espacio extracelular o el intersticial, y el espacio intracelular. ¿Qué es lo importante de esta gráfica que quiero que recuerden? Pues que cuando nosotros estamos administrando un fluido que decimos que es isotónico, decimos que no produce desplazamiento de agua de un sitio a otro de la membrana. Pero isotónico no es lo mismo que isoiónico. Isoiónico es que la composición de los iones es similar a la del plasma. Y si es similar a la del plasma, es igual a la del espacio extravascular. Entonces, básicamente las características que debería de reunir un líquido que sea isoiónico son similares a las que tienen aquí, excepto para el caso de los aniones. Normalmente el único anión que se suele reemplazar en los fluidos suele ser el cloro. En realidad lo que son las proteínas, los ácidos orgánicos, el fosfato, los sulfatos, eso no son necesarios administrarlos con los fluidos.